9:26. Estamos hablando acerca de la ejecución del actual gobierno, luego de que la fiscal general criticara el tema en una conferencia de prensa del pasado 7 de mayo. Dijo que llevaban solo el 10%, y el gobierno informa que no, que según sus reportes y sus números, lo que han ejecutado hasta el momento es el 28.3%, que según una de nuestras invitadas, la licenciada Ana de Molina, ex ministra de Estado, dice que este porcentaje tiene más relación con el histórico, por decirlo así, es más creíble, de algún modo. Nuestro otro invitado es el diputado Julio Héctor Estrada, que también fue ministro de Finanzas. Estamos hablando de este tema, que por cierto, la licenciada Molina hizo alusión a una noticia que está relacionada con la solicitud de ampliación presupuestaria que se había mencionado por parte de la cartera de Finanzas. Es una solicitud de ampliación de 14.500 millones de quetzales. Se ha pospuesto, según lo que se sabe, según la noticia, la que hacía alusión, para el segundo ciclo de sesiones del Congreso. ¿Cómo ve eso el diputado Julio Héctor Estrada? Adelante. Sí, Felipe, muchas gracias. Diana, saludos, no la había saludado, siempre es un gusto compartir con usted. La ejecución presupuestaria está en 28%, ese es el número que da el sistema de contabilidad integrada, pero hay que explicar que lleva 37% el tema de deuda pública, 29% funcionamiento y 18% parte de inversión. Y de la parte de inversión realmente es la parte que se traslada a los consejos de desarrollo de las municipalidades, que hacen grueso, porque si uno mira solo la inversión de los ministerios, no llega a 10% el monto de inversión física, ¿sí? Y sí, realmente no es diferente, los números entre 26, 28, 24, 25 es lo que ha sido el primer cuatrimestre de los últimos 3 o 4 gobiernos, ¿sí? Tal vez la diferencia es que los últimos 3, los primeros, el último gobierno no tanto, el último gobierno fue afectado por la pandemia en este cuatrimestre, y el anterior, que es donde yo tuve participación directa, teníamos un colapso total de la caja fiscal, creo que entonces hubo que retener el gasto. En este caso hay un nivel de ejecución estándar, digamos, en los parámetros normales, pero los recursos. Por otro lado, también teniendo un desorden y muchos cuestionamientos alrededor de los contratos y todo. Y voy a hacer una mención, un tema adicional, y después a responder la pregunta específica, Luis Felipe, que no solo es cuánto llevan de ejecución, sino en la parte de inversión particularmente, sino que se mira que viene para adelante. Entonces, que usted decía que es más complicado eso. Es más complicado, pero tampoco se ve como que va a crecer o que vayan a dirigir más inversión física. Revisamos esta mañana con mi equipo el Guatecompras, y licitaciones subidas al día de hoy. El Ministerio de Comunicaciones, todo el Ministerio de Comunicaciones tiene una vigencia, y es para la compra de vouchers de gasolina para Provial, ¿sí? O sea, no ha levantado ninguna licitación ni de caminos ni de Provial, ¿sí? Nada nuevo, nada, ya pasaron 3 o 4 meses. Entonces yo creo que en estos 4 meses, 3 meses, y la decisión ha sido definitiva de parte del Ministerio de Finanzas de posponer también por el ciclo de reuniones del Congreso, que ya se va a pausa, y por el tema de que se mezclan 2 presupuestos, tienen la oportunidad también de mostrar para qué exactamente se va a requerir esos recursos, qué proyectos son los que están fondeándose, qué nivel de avance tienen las contrataciones de nuevos proyectos, qué estratégicamente programas se van a hacer. O sea, el nivel de ejecución no está fuera de los parámetros de los últimos años, porque eso es importante mencionar, pero hay mucho momento, mucha inercia de gasto, y creo que también el hecho que el gasto de funcionamiento siga con una inercia tan grande demuestra que sí dejaron entrampado, digamos, la reestructuración, todo ese gasto de año de campaña, y hasta ahora no lo han podido reestructurar. Yo creo que también es por temas gerenciales que ya mencionábamos antes, de no poder detener el comportamiento de esas 65 unidades de salud, esas personas que no están haciendo nada, no pueden reemplazar plazas, y también porque lo dejaron enmarañado también, de alguna manera dejaron amarrados diferentes, en vez de hacer los contratos 0.29 por 3 meses, los dejaron por 1 año, entonces no se ha podido, y entonces hay que hacer los despidos con mucho cuidado. Pero al tema de la ampliación, sí, los tiempos que han ido pasando, creo que hay que demostrar que hay momentum de nuevas ejecuciones, programas estratégicos, que efectivamente de impacto se va a hacer con esos recursos adicionales, y también creo que el
estar reaccionando a esa discusión que han tenido interna, donde tienen que decidir si enfocan sus recursos en hacer y levantar licitaciones, hacer programas nuevos, dar mejores nuevos programas y entonces dedicar todas sus fuerzas al presupuesto 2025 que ya llegue en septiembre, o usar esa fuerza ahorita con un concurso que ya de todas maneras iba a estar ausente porque la última sesión es el martes de la próxima semana ordinaria. Después hay 2 sesiones en junio, en todo mayo, junio y julio. Pueden ser extraordinarias, pero ya es complejo lograr quórums, lograr consensos o enfocar sus recursos a demostrar en estos 3 meses por lo menos una inercia de nuevos proyectos, nuevas licitaciones, temas estratégicos, y entonces hacer yo creo una ampliación un poco más mesurada y enfocada, no solamente todo lo que tenemos de ingresos adicionales asignarlo, porque no les va a dar tiempo a gastárselo, y también enfocar recursos y con enfoque en esfuerzos en lo que es el año que realmente el gobierno hace lo que tiene que hacer, que es el segundo año de gobierno. Yo pienso que los esfuerzos estarían más enfocados en este segundo año de gobierno y arrancar este segundo año de gobierno con contratos, licitaciones, proyectos y todo ya licitados, contratados y formulados por este gobierno, habiendo resuelto todo la maraña y los temas de corrupción y entrampamientos legales que pueden haber quedado, y habiendo tomado un poco más de experiencia también sus unidades ejecutoras, demostrando que sí pueden levantar proyectos nuevos estratégicos. Diputado Estrada, entiendo que usted tiene una reunión que nos abandona en este momento, ¿nos deja? ¿Estoy en lo correcto? No tengo 15 minutos más, Luis Felipe. Perfecto, sí. A la licenciada Ana de Molina le pido un momento porque me confirman desde Cabina Contigua una entrevista que teníamos programada y es con el titular de la cartera de Finanzas, el ministro Jonathan Mengo. Señor ministro, gracias por atender. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto poder escucharles, Luis Felipe, estimado diputado Julio Héctor y estimada Ana de Molina. Le agradecemos mucho que haya tomado la llamada, ministro, y quisiera empezar con una pregunta que surge de lo que acaba de decir el diputado Estrada, que él sugiere una ampliación presupuestaria más mesurada porque cree que no van a tener tiempo de gastarse la totalidad de los 14.500 millones de quetzales que se están pidiendo. ¿Qué contesta a eso, señor ministro? Muchísimas gracias. Miren, la ampliación que nosotros estamos proponiendo está vinculada al cumplimiento de metas para este año. El gobierno trae una buena capacidad de ejecución. Hay algunos retos que nosotros hemos advertido, incluso en las discusiones con congresistas. Por ejemplo, tenemos una brecha para encontrar recursos y seguir cumpliendo el programa del adulto mayor de alrededor de 400 millones. Tenemos el reto de remozar 6.000 escuelas que todavía hacen falta remozar a lo largo del año. Ya este 15 de mayo la ministra de Educación ha comentado que se termina el remozamiento de las 4.100 que se remozaron con los recursos que habían. En el caso de salud pública ya tenemos retos en materia de adquisición de medicamentos y mejoras también de la infraestructura. Es decir, que esta ampliación tiene ya sentidos muy concretos, además procesos que si se llegara a cumplir y tuviéramos la ampliación en el mes de junio, están perfectamente establecidos estos procesos para lograr la ejecución del caso. Tenemos compromisos también en materia de pago de deuda que necesitan estar ahí en el proceso de la ampliación para poder tener los recursos necesarios para el pago de deuda pública. Entonces, en realidad nuestra previsión es que de tener esta ampliación en el mes de junio, podríamos llegar a cumplir con un nivel de ejecución en torno al 95-97% del presupuesto al final del año. Señor ministro, le pido también quedarse en línea. Voy ahora con la ex titular de la cartera de Finanzas, Ana de Molina. Licenciada de Molina, de esto que dice el ministro, ¿qué comentaría usted? ¿Qué le llama la atención del planteamiento que hace? Bueno, un saludo a Jonathan y el mejor deseo porque todo avance bien, porque si avanza bien para él, avanza bien para el país. Me parece que la noticia de que pueda ser aprobado en junio es bastante más realista de lo que hoy veía yo publicado en... ¿Aló? Adelante, está al aire, licenciado. De lo que yo veía publicado hoy en prensa en cuanto a que podría ser aprobado hasta en agosto. Efectivamente, yo ahí sí coincido con Julio Héctor en cuanto a que agosto ya parecía un tiempo un poco tardío.
no solamente para todos los trámites que amerita ejecutar 14.000 millones, sino también porque coincide con una negociación y discusión del nuevo presupuesto que se presenta en septiembre. Y se complica esa, que ya está complicada, comunicación con los diputados, con el Congreso de la República. Sí creo que efectivamente hay necesidad de evitar cualquier ejecución de inercia en este momento. Le hace claro el tema salarios, que es parte, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de Educación, que son las planillas más altas, el pago del servicio de la deuda, que efectivamente está en un 37%, y que esos sí son pagos que los aportes constitucionales, que son gastos fijos dentro del presupuesto, para poder también realizar y agilizar por parte de los despachos en la parte sectorial en cuanto a prioridades. Yo sé que el Ministerio de Finanzas siempre hace el esfuerzo de asignación, en fin, pero ya corresponde a nivel sectorial dar un impulso importante a nivel de carteras con los equipos técnicos para agilizar esa ejecución y evitar en gran medida inercias. Sí me parece que el tema de infraestructura es vital. Sí, el CICOI menciona el 12% de ejecución en ese sentido, y creo que allí hay algo muy importante, especialmente en esta época de verano, de poder avanzar lo más posible para que la ampliación, al estarse presentando, también encuentre mayor justificación y respaldo en cuanto a tener como fundamento un mayor avance en la ejecución del actual presupuesto. Paso con el ministro Mencos para después pedirle al diputado Julio Héctor Estrada que haga comentarios respecto de esta pregunta que le voy a plantear al titular de la cartera del Tesoro. Ministro, una pregunta que surge de la calle. Se atribuye como discurso de campaña del hoy presidente Bernardo Arévalo mencionar que si no había corrupción el dinero alcanzaba. Entonces muchos se preguntan por qué una ampliación presupuestaria. ¿Qué contesta al respecto? Bueno, en realidad, efectivamente estamos luchando por tener un gasto y una inversión pública mucho más eficiente. En realidad esto es importante porque nos permite más transparencia, más efectividad de cada quetzal que se convierte en gasto de inversión, pero lo cierto es que es un presupuesto muy pequeño. Si queremos cumplir las metas que le ofrecimos a la sociedad a lo largo de la campaña electoral y que están dentro de los elementos más básicos del desarrollo, tenemos que hacer mayores inversiones. Yo aquí me permito recordar que Guatemala tiene uno de los 10 presupuestos más pequeños del mundo. Entonces, por mucho que hagamos más eficiente el gasto público, sigue siendo muy pequeño para poder cumplir las grandes acometidas de inversión y de producción de bienes y servicios públicos que garantizan derechos y que garantizan bienestar. Entonces, no hay una contradicción en el esfuerzo de hacer más eficiente el gasto público y la inversión, a la par de incrementarlo para que haya más producción de bienes y servicios públicos y, por supuesto, una entrega más puntual de los mismos y de mejor calidad. Gracias, ministro. Tenemos un minuto para que el diputado Julio Héctor Estrada haga comentarios respecto al tema. Entiendo que ahora sí se va a retirar. Así que, diputado, le escuchamos. Sí, yo creo que es importante mostrar capacidad en reducir esos gastos de funcionamiento que son espurios, en hacer eficiente el gasto público y también poder comunicar un mensaje claro a la población del uso de los recursos y para qué van destinados. Hay tiempos también administrativos y políticos que tienen que cumplirse y de alguna manera también sí es a veces arriesgado hacer esos ofrecimientos y hablar de esas cifras tan grandes de ineficiencia del 30-40% de datos de corrupción, porque después se vuelve más difícil vender políticamente este tipo de necesidades. Yo coincido con Jonathan en cuanto a las cifras del tamaño del presupuesto de Guatemala, que es pequeño en términos relativos, pero la población lo que percibe es que el gobierno tiene recursos y que los utiliza
más, mejor o peor, y de alguna manera se esperaba, digamos, asignaciones y eficiencias en algunos lugares y reasignaciones importantes. Tal vez lo más importante es entender bien los tiempos políticos y el mensaje que se comunica a la población y cómo va a ser entendido esto, estos aumentos, estas ampliaciones presupuestarias que van en este momento y cómo realmente son recibidos por la gente. El mensaje que se ha sentido es un mensaje de momentum, de inercia de gasto, como mencionaba en temas de salud, que no se ha podido detener esas compras pequeñas, no se utilizan los contratos abiertos, no hay un cambio, digamos, en la estructura de gasto de funcionamiento, y entonces tal vez parte de lo que tiene que evaluar el equipo de gobierno, cómo hace esa narrativa, cómo la cuenta, cómo cuenta esta historia, y cómo puede convencer a la población y al Congreso también de asignar esos recursos adicionales versus también enfocarse en hacer eficiencias y demostrarlo de una manera más contundente. Diputado Estrada, gracias por haber estado con nosotros. Le pido a la licenciada Ana de Molina que se quede en línea y le pregunto al ministro Jonathan Mencos si todavía tiene unos minutos para después de la pausa. ¿Ministro? Por favor, aquí me quedo atento. Perfecto. Vamos a la pausa. Volvemos. 9:47. Aquí estamos conversando acerca de la ejecución presupuestaria y nos acompañan, o me acompañan en este caso, porque está la audiencia también, por supuesto, la licenciada Ana de Molina, exministra de Estado, fue titular de Finanzas y también de Educación. También se cuenta con nosotros Julio Héctor Estrada, diputado, que también fue ministro de Finanzas. Según yo tenía una cita, pero se ha quedado con nosotros hasta el final del programa. Y también con nosotros el titular de la cartera de Finanzas, Jonathan Mencos. Tenemos el justo tiempo para las conclusiones. Y quisiera empezar por el diputado Estrada. Diputado, usted habló de agilidad en la gerencia como tal. Esto mucha gente lo asocia al tema para decirlo claro, no es lo mismo esa gerencia en el sector privado que en el sector público. ¿Cuál sería la sugerencia que usted tendría en este caso para agilizar lo que en algunos casos puede ir lento? Diputado Estrada, ¿está con nosotros? Creo que no. La pregunta es válida entonces para la licenciada Ana de Molina. ¿Cuál sería su sugerencia, licenciada? Muchas gracias, Luis Felipe. Yo pensaba en tres aspectos. Uno es el tema de rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas es comunicar. El ministro acaba de compartirnos que gran parte ya, si no toda, el remozamiento de las escuelas ha sido casi concluido. Eso es música para mis oídos. Eso es una buena... Como es ministra de Educación, por supuesto, lo entiendo. Por supuesto. Eso es muy importante, pero lo tenemos que saber, hay que comunicarlo. No sé si es el Ministerio de Finanzas que aglutina toda la información, que es que podría dar periódicamente ese tema de avances, ¿verdad?, de todos los sectores, de todos los ministerios, para que la población estemos enterados y vayamos evaluando. Es importante, es parte de esa información pública y parte de esa rendición de cuentas. Luego el tema de la calidad del gasto. Pues algunos ministerios cuando informan a finanzas dicen, bueno, voy ejecutando el 70%, voy a ejecutar el 90%. Sí, pero ¿en qué lo gastamos, verdad? Si lo gastamos como lo hemos dicho, ¿verdad? En solo la inercia del gasto, en qué tipo de gasto, sino verdaderamente en el impacto del gasto. ¿Cuál es esa calidad? No se trata solo de gastar por gastar. Entonces, evitar aquellos gastos que ya no son acordes a las prioridades de la agenda programática del actual gobierno y evidenciar que está teniendo un impacto en las necesidades y las demandas de la población. Y el tercero, el tema de la agilidad de la respuesta en cuanto a que efectivamente esas demandas son claras en la población. En cuanto a salud, en cuanto a educación, yo escuché, por ejemplo, en el tema de salud, la cuestión del convenio con UNOPS, que podía depender de la ampliación presupuestaria, pero también ya lo decía Julio Héctor, hay recursos. Entonces, tomar en cuenta que hay que agilizar procesos. Reconocemos que la administración pública no es
rápida, pero puede agilizarse, se puede impregnar una velocidad que de alguna manera en función de prioridades no es todo, ¿verdad? Lo que hay que ejecutar, hay que definir esas prioridades a las cuales les queremos dar como el enfoque y por lo tanto son como las categorías fuerza de gasto, yo le llamo de inversión social y inversión física. Por lo tanto, serían esas mis tres a calidad de conclusiones y si me permite el ministro como sugerencias. Pues muchas gracias, licenciada Molina. Entiendo que el diputado Julio Héctor Estrada ya no podrá participar y terminamos con el ministro Mencos. Ministro, una pregunta que a estas alturas usted creo que ya tiene alguna idea. ¿Qué ha sido más complicado para ejecutar? ¿La herencia de contratos dudosos o contrataciones que se quedaron hechas así difíciles de terminarlas? ¿Qué puede contarnos? Muchísimas gracias. Y gracias a doña Ana Molina por las recomendaciones, todas las estamos tomando en cuenta. Bueno, miren, lo que yo me ha sorprendido, y eso que he estudiado por muchos años del poder público, ha sido el nivel de destrucción de las instituciones públicas que hemos encontrado. Para decirlo muy visualmente, es como haber encontrado un Estado después de una guerra. Instituciones con poca capacidad de gestión, escuelas completamente destruidas, centros de salud sin ninguna capacidad de atención. Y ese ha sido el esfuerzo que ha tomado estos meses. En el caso particular de quizá el mayor reto ha estado concentrado en la inversión pública, efectivamente, por los contratos que tienen sobreprecios, por obras que son fantasmas, y que ha habido ahí todo un reto del ministerio y de otras instituciones dentro del gobierno de encontrar los mejores caminos y los más rápidos para determinar lo que se puede darle continuidad, lo que va a tener que ser renegociado y lo que obviamente tiene que ir a tribunales a dilucidarse porque ha sido una defraudación al Estado. Eso ha ralentizado, en el caso del Ministerio de Comunicaciones, la posibilidad de completar obras, de crear nuevas obras. Pero estamos conscientes que a eso llegamos al poder y que tenemos un mandato social muy claro, que no solo es cerrar caminos a la corrupción, sino tener un Estado que haga mejor las cosas. Y yo pienso que lo que teníamos era un Estado que caminaba a 5 kilómetros por hora y hay que llevarlo a 30. Sigue siendo poco al parecer, pero es 6 veces más rápido de lo que era antes. Y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. En el Ministerio de Finanzas estamos creando las condiciones para un área de evaluación permanente de la calidad del gasto público. En la ampliación lleva un artículo que ayuda a reforzar ese mensaje que queremos dar a la población, adicional a la obligada transparencia y rendición de cuentas que tenemos que tener sobre cada centavo. Yo creo que en los próximos meses la sociedad va a empezar a encontrar esa mayor velocidad y por supuesto nosotros estamos clarísimos que la mejor presentación que puede tener un gobierno es transformar el presupuesto en bienestar y en desarrollo, y por eso educación, salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo Social son vitales, a la par de los esfuerzos económicos desde el Ministerio de Economía, desde el MINSIDI, desde el Ministerio de Trabajo. En la próxima rendición de cuentas, quizá a finales del mes de junio, podremos ver desde el Ministerio de Finanzas una mejor comprensión de lo que se está haciendo en materia de gasto y de inversión y los primeros resultados que creo que la gente puede comenzar a observar. Y también en materia de seguridad no quiero estarlo afuera porque los resultados son muy notorios en los impactos que se está teniendo al darnos el tiempo de limpiar la casa y de empezar a crear otra forma de gestionar el poder público muy diferente a la que se observó en los gobiernos anteriores. Pues muchas gracias tanto al ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, como a la exministra, tanto de Finanzas como de Educación, Ana de Molina, y al diputado, exministro de Finanzas también, Julio Héctor Estrada, por haber estado hoy aquí en Emisoras Unidas y en la primera hora. Por razones de transmisión futbolística, nos vamos a ir ahora mismo. Viene el patrocinio.